Continuamos con el capítulo 2, sección 7, causa y efecto de un curso de milagros. Para el curso, causa-efecto son mutuamente dependientes, puesto que la existencia de uno determina la existencia de otro. Dios es la única causa y su Hijo es su único efecto. Advaita en sánscrito significa no dos. Se trata de la doctrina no dualista del hinduismo que afirma la unidad absoluta entre el alma individual llamada Atman y lo absoluto, Brahman. El curso y la escuela Advaita son no dualistas y en ambos casos, padre e hijo, Brahman y Atman forman una unidad, por lo que el hijo o el Atman tienen que trascender la mente dormida o la maya del mundo para recuperar el conocimiento de su verdadera identidad, la esencia pura y no dual que comparten con Dios, sin cuerpo, sin mente racional o intelectual. Y eso es justamente lo que nos da miedo. Estamos demasiado identificados con el mundo y nos da miedo perderlo. Por eso el primer párrafo textualmente dice: puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaré interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. Y esta ley no es otra que Dios es la causa y el Hijo, la mente crística, su efecto. Y ese reconocimiento es el que nos da miedo. Y déjame hacer algunas aclaraciones de mi afirmación. Si Dios es la causa y su Hijo el efecto, significa los siguientes puntos. Dios es eterno, por lo tanto su Hijo también. Nuestros personajes no son eternos, son finitos. Dios es inmutable, por lo tanto su Hijo también. Nuestros personajes no son inmutables, se transforman y mueren. Dios es abstracto, el Hijo de Dios debe ser abstracción. Nuestros personajes son materiales, se pueden medir. Dios es conciencia pura, por lo tanto su Hijo también. Nuestro personaje tiene una conciencia inconsciente. Si Dios es el Padre y el Padre es espíritu, su Hijo está hecho a semejanza, por lo tanto, ese Hijo es espíritu. Si el Padre y el Hijo son espíritu y son indivisibles, el Hijo no puede vivir en un lugar distinto del Padre. A eso se refiere el curso cuando dice que las ideas no abandonan a su fuente. La fuente de las ideas es Dios, por lo tanto, las ideas que flotan en su fuente son su Hijo. Irónicamente, todo eso es lo que nos da miedo. Nos da miedo perder todo aquello con lo que estamos identificados, que para el curso es la ilusión del mundo y para el Advaita es maya o la ignorancia que nos separa del conocimiento. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso, el cual es recordarnos la similitud de nuestra mente a la de él. El propósito de este curso radica en restituir la mente verdadera, esa que yace dormida en su interior. Por eso dice: es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan ese tipo de instrucción. Párrafo 2. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. Por eso el curso va dirigido a la mente tomadora de decisiones, que es la que elige entre un pensamiento falso, la separación, o uno verdadero, la unidad con la mente de Dios. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma.
proceso circular que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. Es decir, no quiere que pienses en los pensamientos más bonitos del mundo, quiere que tomes conciencia que no hay mundo y elijas los pensamientos que te devuelven a la mente recta. El obrador de milagros, dice, debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se produzca el milagro. Y ahí está la clave, el respeto por la ley causa y efecto. Si estamos buscando a Dios, el efecto debe depender de su causa. El mundo no es nuestra causa. El milagro es reconocer esa búsqueda, es encaminarse a ese propósito a fin de que el tomador de decisiones que está en la mente pueda distinguir entre las creaciones falsas o los propósitos del mundo y la verdad. Dios es la única causa y su Hijo es su único efecto. Párrafo 3. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. El milagro es un pensamiento recto de unidad con Dios. El ego es un pensamiento ilusorio de separación de Dios. El efecto sin causa no existe. Por eso el mundo es ilusorio, porque su causa es la mente egoica y la mente egoica no existe. Pensamos que existe y ese pensamiento es el que le confiere poder, aunque en realidad no lo tiene. Las películas tienen el poder de asustarnos, hacernos reír, llorar, sufrir, aburrirnos, pero no tienen el poder de alterar en lo más mínimo nuestra verdadera esencia. Pueden alterar al personaje y su diminuta mente, pero jamás a nuestro verdadero ser. Continúo con la lectura. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo en tus pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. El principio causa-efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. Si volvemos al origen, el paraíso es el estado donde la causa y el efecto permanecen en una mentalidad de no dualidad, donde el efecto está ligado a su causa. Dios se extendió en su Hijo, no se despegó de su Hijo. Por eso el milagro nos puede ir devolviendo esa unidad conforme aumente nuestro deseo de abandonar las ilusiones y volver al pensamiento recto. Por eso he dicho que las justificaciones de seguir eligiendo cualquier cosa mundana nos retrasan. En realidad, dice el curso, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto es su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumirse que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa eternamente en alcanzar el dominio por medio del amor. Es decir, el miedo es una emoción sustentada por un pensamiento. Ese pensamiento está apoyado en una creencia de separación. Esa es la raíz del problema. Si cambias la creencia, entonces cambia tu emoción de miedo por una de amor. Entre tanto, dice, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. Párrafo 5. La nada y el todo no pueden coexistir.
La nada es nuestro personaje, el todo nuestro verdadero ser unido al Creador. Creer en uno es negar al otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En ese sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. Aquí muchos nos confundimos y pensamos, entonces si nada es real, ¿para qué hago tal o cual cosa? Mientras sigamos creyendo en la percepción o en lo que los sentidos nos muestran, es necesario primero negar el poder que eso aparentemente externo tiene sobre nuestra mente y segundo admitir que no hay nada aparentemente externo a través de la expiación. Este procedimiento correctivo, dice, consiste en reconocer inicial y temporalmente que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que es todo y lo que no es nada. Aquí no se vale hacer excepciones, decir, todo es una ilusión, menos el amor que siento por mis hijos. Tus hijos forman parte de la percepción, pero su mente recta forma parte de la mente crística. Pide ver esa luz. La guerra es una ilusión, pero siento muy feo. Eso es transigir. Tendrías que decir, admito que sigo percibiendo un conflicto externo. Deseo profundamente perdonar esas imágenes que me parecen tan reales y me causan dolor. Deseo recordar que en el Hijo de Dios no existe el ataque. Y entonces hacemos ese espacio para la expiación. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Este proceso parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende periodos que no existen. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. La siguiente aseveración es importante ponerle mucha atención, dice, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito Hijo. La repito, entonces, porque tanto amó Dios al mundo que se lo dio a su unigénito. Le dio su paraíso, le dio un mundo mental de amor eterno que Él creó y se lo dio a su efecto, ese que es semejante a Él, que es inmutable, eterno, abstracto. Jesús recordó que Él era parte de la mente crística, que era su unigénito Hijo, por eso afirmó, el Padre y yo somos uno, causa y efecto en total dependencia. Ese es el mensaje de Jesús. Por eso Él está a cargo de la expiación, porque Él despertó perdonando todas las ilusiones de separación. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un Hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación en su unicidad, uno, trasciende la suma de todas sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Por eso es por lo que, en última instancia, el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que es, en el verdadero sentido de la palabra, la plenitud. Cualquier parte de la filiación puede creer en el error o en la incomprensión si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige ese error es la expiación. De ahí que el mismo Jesús nos ha pedido en su texto que no hagamos una diferencia entre Él y nosotros, que lo consideremos sencillamente como un hermano mayor, lo que significa
que si Jesús se une a nosotros en total igualdad, es un claro ejemplo de lo que tenemos que hacer entre nosotros para volver a recordar la filiación, integrarnos conscientemente a la mente crística. No se nos pide la hermandad entre todas las mentes de nuestros personajes. Necesitamos reconocernos como los santos hijos de Dios, soñando provisionalmente una experiencia corporal, pero que tarde o temprano todos vamos a recuperar nuestra santidad. Negársela a alguien, porque no podemos dejar de mirar las historias mundanas, es retardar nuestro propio retorno. Párrafo 7. Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo, dice, es solo el requisito previo para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se dé la condición de estar listo, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo, si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. O sea, sí se puede dividir. Por eso es por lo que yo digo que este no es un curso para jóvenes que todavía tienen sus esperanzas puestas en el mundo, con sus claras excepciones, claro. Nosotros estamos listos porque ya comprobamos que el mundo no tiene nada que ofrecer. Por eso podemos decir, ok, estoy listo, ¿qué hay que hacer? Y aunque todavía no se tiene una firme resolución, sí se cuenta con la disposición para iniciar el deshacimiento. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no podrá desarrollarse plenamente mientras no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estés listo y aquel en el que alcanzarás el dominio. Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Jesús nos ofrece una mente que se rige fuera de las limitaciones del tiempo y del espacio, bajo las leyes de la eternidad. Si nuestro deseo por Dios es más fuerte que nuestro apego por el ego, lo más seguro es que bajo su guía podremos ahorrarnos mucho tiempo. Hasta aquí llega esta sección, le corresponde la lección 21. ¿Estoy decidido a ver las cosas de otra manera? ¿Estoy listo? Te dejo el enlace. Gracias.